llega y perdiendo toda esperanza. Desde abril de este año, primero con un pequeño germen, algunas personas de algunas instituciones, sobre todo vinculadas a Transparencia, organización a la que yo también pertenezco, comenzaron a conversar, a reunirse, a escucharse y a tratar de buscar una salida a la crisis desde el adelanto de elecciones. Y las ideas comenzaron a socializarse y a tener acogida. Hoy se están presentando ante la opinión pública nacional para recoger 75.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa. Pero es evidente que un adelanto de elecciones no basta. Tiene que unirse un paquete de reformas constitucionales que por lo menos intenten resolver el conflicto perpetuo que ha tenido en 200 años de vida republicana el legislativo y el ejecutivo. Ayer publicaron este manifiesto en varios medios. Quiero compartirlos con ustedes, porque en este momento se está celebrando la conferencia de prensa, pero por favor, si me ayudan con lo primero que íbamos a poner, desde el switcher. Ahí está, muchísimas gracias. Recuperemos la política para la gente. La política debe servir a la gente. Eso no está sucediendo. El país está secuestrado por la corrupción. Solo la ciudadanía puede cambiar esto. Ya lo hemos hecho antes, cuando hemos actuado juntos. Necesitamos con urgencia reformas que garanticen prácticas limpias. La Coalición Ciudadana es una iniciativa de más de 220 organizaciones que están preparando una propuesta legislativa para que esas reformas políticas por fin ocurran y luego se adelanten las elecciones generales inmediatamente. Necesitamos que esta propuesta te represente. Necesitamos saber si estás de acuerdo. Necesitamos tu voz. Ingresa aquí para afinar la propuesta. www.coalicionciudadana.pe. Hagamos una ola ciudadana. Esto fue lo que se publicó ayer. Y si ustedes ingresan a la página y revisan la parte donde dice te lo contamos todo, están las propuestas. Y quería ir una por una para que ustedes entiendan de qué se trata todo esto. Si me ayudan, por favor, con la primera propuesta de Coalición Ciudadana. Propuesta 1. Para las elecciones de la segunda vuelta deben participar los candidatos que obtengan las votaciones más altas hasta la suma que supere el 55% de los votos, pudiendo ser hasta 4 candidatos. Esta es una propuesta realmente muy nueva. Yo esta sí nunca la había escuchado ni trabajado, pero parte de un problema real. Antes, estamos hablando de los 80s hasta en los 90s, los dos candidatos que pasaban a segunda vuelta normalmente estaban por encima del 50%. Incluso a principios de este siglo también. 45, 50%. Los dos candidatos, uno tenía 25, otro tenía 24. Así. Ya no. Hay tal desafecto a los partidos políticos que en las últimas elecciones del 2021, sumados los votos de Keiko Fujimori y los votos de Pedro Castillo, no llegaban sumados ni al 20% del total del padrón electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, sacando nulos, blancos y los que no fueron a votar, más o menos el 70% del país no está representado, pues. Así de fácil. No le gustó ninguna de las dos. Y tiene que votar por algo que ni siquiera le da la alternativa de pensar en otra cosa, siendo tan poquito cada uno como fuerza política. Podemos pasar a una segunda vuelta donde pasen 3 o pasen 4, pero que sumados sean el 55% de la votación. Muy bien. Siguiente propuesta, por favor. La elección de congresistas de todos los partidos políticos inscritos será después de la primera vuelta presidencial. Elección que puede ir con la segunda vuelta presidencial si es que esta se da, porque podría alguien ganar en primera vuelta. ¿Ok? Esta sí es una vieja propuesta. Fernando Tuesta la plantó hace muchos años, la Comisión de Reforma Política la planteó en el 2018. Es una propuesta que, ¿qué hace? Le da mayoría y oposición a quien llegue al poder. Una oposición clara y una mayoría clara. Y sobre esa base se vota.
no atomiza el voto en el Congreso. Claro, hay partidos muy pequeñitos con expectativas muy pequeñas que no les conviene y por eso no lo quieren. Pero para el fortalecimiento de la gobernabilidad y de los partidos políticos, esta es una gran idea que esperemos sea realidad. Siguiente, por favor. Propuesta 3. A la mitad del periodo gubernamental de 5 años, volver a elegir y renovar el 50% del total de miembros del Congreso y sus partidos políticos, permitiendo a la ciudadanía premiar a los buenos congresistas y de esta manera eliminar la figura de la disolución del Congreso. Luego, permitir la relación de congresistas por un periodo inmediato para que de la misma forma los ciudadanos puedan premiar a quienes, según su evaluación, realizaron una labor representativa en el Congreso. Esta reforma propuesta es fundamental. ¿Por qué? Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Los regímenes presidencialistas puros tienen un mecanismo de renovación a la mitad del término presidencial del Congreso. ¿Para qué? Para darle mayoría o para castigarlo y darle una mayoría adversa, una oposición mayoritaria. Es un premio o un castigo que, ¿no es cierto?, refresca el balance de poder. No necesitas disolver el Congreso. La disolución del Congreso es una institución que viene del parlamentarismo, pero cuando se disuelve el Congreso, no solamente se elige un nuevo Congreso, sino se elige un nuevo primer ministro que emana de esa representación. Acá tenemos un sistema híbrido. Dejemos el sistema híbrido, optemos por el presidencialismo norteamericano y vamos hacia allá. Hay quienes plantean que la renovación tiene que ser total. Eso es un asunto que se tiene que discutir. Porcentajes más, porcentajes menos, pero la institución es esa. Hay una renovación parlamentaria que ya no requiere de disolución del Congreso porque eso hace el cambio. Ya está el voto en las manos del pueblo. Y yo les recuerdo a todos, ¿qué dice el artículo 35 de la Constitución? El 45 de la Constitución. El poder del Estado emana del pueblo. Que nos devuelvan lo que es nuestro. Los poderes del Estado hoy no pueden resolver la crisis. El poder tiene que volver al pueblo. Es lo único constitucional y democrático que se puede hacer. Pero hay que convencer al Congreso. Y esa es una tarea dura. Pero vamos a ver todas las propuestas concretas porque son 100. Pero antes tengo que hacer la pausa Samsung. Y la pausa Samsung nos dice lo siguiente. Les tengo que hacer un recordatorio. Desde hoy hasta este domingo, Samsung tiene una semana de ofertas en sus productos Galaxy. Visiten sus tiendas de experiencia y aprovechen estas ofertas. Vamos a seguir viendo rápidamente las propuestas. La propuesta número 4, por favor. Esta también responde a todos los problemas de corrupción y otros delitos. Las personas que han sido condenadas por delitos muy graves es terrorismo, narcotráfico, ¿no es cierto?, asesinato, etcétera, deben estar impedidas de postular o ejercer cargos públicos de elección o desempeñar cualquier función en el Estado. Deben estar impedidos también de formar, dirigir, financiar e integrar partidos políticos, en ambos casos, incluso si ya cumplieron su condena. O sea, los que están condenados y los que ya cumplieron su condena. Ustedes dirán, esta es la ley Antauro. Puede ser, pero estamos hablando de delitos graves. La sedición es un delito grave. Y ya lo saben. Ahora dirán, no, rige para adelante. En efecto, regirá para adelante. Pero hay que debatir esto. Es bien importante debatirlo, porque no queremos gente con antecedentes de corrupción, aunque ya haya cumplido su condena en la función pública. Siguiente, por favor. Propuesta número 5, mejorar la calidad de la representación política, incorporando al menos una circunscripción para pueblos indígenas o originarios, estableciéndose los mecanismos legales necesarios que faciliten a estas comunidades la posibilidad de contar con representantes en el Congreso. Esto es una vieja aspiración,
también contenida en las normas de reforma política presentadas al Congreso por el Ejecutivo, la Comisión Cuesta, en el año 2018. Siguiente, por favor. Propuesta número 6. Bueno, esto está demostrando cada vez ser más urgente. La selección de los miembros del Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación y control de la Constitución, debe ser profesional y técnica vía concurso público, conducido por una entidad independiente y diferente al Congreso. Lo que estamos diciendo acá es que la justicia no puede seguir politizándose. Establecer una conformación y reglas de elección que ayuden a mantener la pluralidad e independencia de esta institución. Lo que no queremos es tener un tribunal constitucional que sea tributario del Congreso que lo eligió. Y eso es lo que está pasando con este tribunal constitucional. Lamentablemente acaban de aprobar una resolución que tiene una disposición que indica que los congresistas pueden violar la Constitución y que sí tienen iniciativa de gasto, cosa que la Constitución en su artículo 79 prohíbe. Pero claro, el demandado en el Congreso y el Congreso los acaba de elegir. Eso no puede seguir pasando. Y finalmente, la propuesta, me parece ya es la número 7, y con eso terminamos, poder acusar y destituir a un presidente de la República en ejercicio por delitos muy graves como corrupción, crimen organizado por infracción a los deberes primordiales del Estado previstos en el artículo 44 de la Constitución. Cambiar la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente y reemplazarla por una incapacidad mental o física permanente comprobada, más la posibilidad de suspensión o inhabilitación del presidente después de la aprobación de una investigación regular presentada por la fiscal de la Nación con las garantías del debido proceso. ¿Qué es esto? Que se entienda la incapacidad moral permanente como incapacidad mental, que fue siempre la tradición de la República del Perú, no inventarte una vacancia express, que es lo que se inventaron con Vizcarra y con Pablo Kuczynski. La vacancia express no existe. La revocatoria express no existe en nuestro sistema jurídico, e introducir el impeachment, de nuevo, sistema presidencial norteamericano y que tienen todas las constituciones de América Latina. Un régimen por el cual el presidente sí puede ser acusado por su mandato, modificación del 117, por delitos. ¿Cuáles? Si ustedes quieren todo el Código Penal, si quieren solo los de corrupción que ya están en el, ¿no es cierto?, en el Tratado con Naciones Unidas, o otros más. Hay que hacer un listado de delitos, esa es otra posibilidad. Pero el presidente solo puede ser acusado por su mandato. Esa fórmula tiene que desaparecer. Para introducir, el presidente puede ser acusado por su mandato por todo lo que pueda ser acusado durante su mandato. Y que incluya claramente, justamente por reformar lo que ya reformó el Tratado de Naciones Unidas, los delitos de corrupción. Y que la vacancia por incapacidad mental sirva para cuando el presidente, en efecto, tenga una incapacidad mental o física y no pueda gobernar. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, eliminamos la vacancia por incapacidad moral permanente entendida como revocatoria express, eliminamos la disolución del Congreso, pero al presidente se le puede acusar por delitos durante su mandato y el Congreso es renovado a la mitad del mandato. Mecanismos mucho más limpios, con cronograma fijo en el caso de la renovación del Congreso, que no tienen ninguna discusión. Mucho más limpio y que recoge, obviamente, la experiencia constitucional comparada de democracias sólidas que tienen predictibilidad. Yo creo que es una estupenda propuesta. Hay más. La página web, por favor, hay más. Quisiera poner lo que está en la página web. Es esta. ¿Ya? Ustedes entran a coalicionciudadana.pe y tienen 2 cajitas. 3 en realidad. Una para dejar opiniones, una para unirse como organización, otra para unirse como ciudadano. Hay una explicación de propósitos, hay un manifiesto, hay un pronunciamiento primero y hay un pronunciamiento con una carta a la OEA, porque se le ha pedido a la OEA que reciba, ¿no es cierto?, a esta coalición que representa a 220 organizaciones que representan a más de 4.000 líderes sociales en todo el país. Personas con liderazgo que están en el campo de la asistencia social, en el campo de la recuperación de las personas en su salud, en el campo de los derechos de las minorías, en el campo de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Luterana. Hay muchas iglesias comprometidas en este trabajo.
En fin, es diverso, es nacional, hay asociaciones de campesinos, asociaciones de ganaderos por todo el país, asociaciones de comerciantes, pequeños empresarios, hay empresas, asociaciones de empresarios también en la coalición. Reitero, se ha hecho un esfuerzo porque sea sumamente diverso. Vienen trabajando desde abril y mayo. ¿Qué va a pasar ahora? Necesitan 75.000 firmas para presentar las iniciativas y el adelanto de elecciones. El Congreso les va a decir que no. Se va a sentar en la historia con las 75.000 firmas. De acuerdo. De ahí quieren juntar 2,5 millones de firmas para ir a un referéndum. Yo creo que eso no es posible, pero que no sea posible ir a un referéndum no quiere decir que 2 millones de firmas, o 3 o 4 millones de firmas no tengan un peso gigantesco sobre la conciencia de los partidos políticos. Porque si no escuchan y quieren sostener este ritmo hasta el 2026, de los 10 partidos políticos que entraron al Congreso, no va a quedar nada. Y les tengo noticias. Otros partidos están logrando su inscripción, que no tienen el pasado que ellos tienen de negarse a aceptar que la solución constitucional tiene que pasar por el Congreso. Y si solo hay 66 votos por un referéndum que va a ser respaldado por millones de peruanos, que son los mismos que van a firmar justamente para que se hagan estas reformas. Es la única forma. Hemos analizado todas las posibles. Solo un adelanto de elecciones con una modificación en la relación entre ejecutivo y legislativo, eliminando una revocatoria express, eliminando una disolución express, puede hacer que tengamos un sistema democrático que funcione y unos partidos políticos que aspiren a hacer algo más que una combi que lleva gente al Congreso y luego se desentiende de ella, que es la desgracia que tenemos que afrontar en estos días. Ahora es la hora de sumar, no en una marcha que pide fuera Castillo, pues, donde marchan todos los congresistas. No en una marcha donde piden disolución del Congreso, donde marchan todos los seguidores de Castillo. Hagamos con nuestra firma un cambio. Y este cambio, si es numeroso, sí puede ser contundente. Lo único que se les pide es que firmen. Nada más. Sobre dónde, cómo firmar, vamos a seguir informando. Y para todos los interesados, entren a coalicionciudadana.pe. Hay muchas organizaciones de periodistas, también, por supuesto, organizaciones que han trabajado en educación, en salud, organismos que hacen investigación. Hay de todo, pero de todo. Desde transparencia hasta la Coordinadora de Derechos Humanos, pasando por, qué sé yo, defensa de los derechos LGTB, pero también, ¿no es cierto?, iglesias, en fin. Es un llamado en realidad desesperado de hacer algo que tenga alguna viabilidad. Sin políticos, pero no quiere decir que los políticos no sean necesarios, son absolutamente necesarios para que esto se materialice en el Congreso. Se nos acabó el tiempo, vamos a seguir sobre esto. Yo creo que es una buena noticia, entre tanta mala noticia, que alguien se haya organizado para hacer algo. Pero, antes de irnos, como siempre,